Hola amigos, qué alegría estar nuevamente con ustedes en nuestro programa Un Nuevo Corazón. Estamos desde nuestros estudios de Revelación Televisión y quiero recordarte que puedes tener contacto con nosotros a través de nuestro correo electrónico y a través de nuestro número de WhatsApp que te aparece en la pantalla. Hoy nuevamente tenemos un invitado especial. Para mí es muy significativo porque no solamente que usted es reconocido internacionalmente y ahora lo vamos a saber por qué, sino también que usted es mi pastor, ¿no? Es el pastor Daniel de la Iglesia Renacer, a la cual yo me congrego. Pero me gustaría que sea usted el que se presente a nuestros amigos televidentes. Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de dónde estéis. Soy argentino, tengo 65 años recién cumplidos, casado felizmente desde hace 41 años con Susana. Tenemos 3 hijos, Lucas, Samuel y Alejandro. Tengo 3 nueras, Evelyn, Almendra y Noelia, 2 nietos, Miqueas y Timoteo, Greta, que van a nacer dentro de 3 meses, y un último nietito que todavía no sabemos si es varón o niña. Y bueno, somos argentinos y hemos pasado, como se ve aquí, por Brasil y también por Italia, y ahora estamos en España. Así que bueno, hemos servido a Dios desde nuestra conversión prácticamente, allá por mediados de los años 80 en Argentina. Y luego, a partir del año 2000 más o menos, Dios comenzó a inquietarnos con el trabajo de esparcir el Evangelio fuera de Argentina, cosa que comenzamos a trabajar y que logramos poder venir en el año 2005. Por eso justamente hace unos días cumplimos nuestros primeros 20 años de servicio en el campo misionero, tanto en Italia, donde llegamos en el 2005, y aquí en España estamos desde el 2017. Sí, bueno, yo recuerdo cuando yo llegué a España, ustedes también tenían poco tiempo de haber llegado a la iglesia en la que actualmente estamos juntos, ¿no? Sí. Ustedes tenían unos meses quizás y yo llegué después, ¿no? Sí, sí. Ahora bien, pastor, hoy tenemos un título especial que son 25 años de misiones, pero hay personas que nos ven que no pueden comprender qué son las misiones, a qué nos referimos con esa palabra. Y me gustaría que usted nos explique en un lenguaje más coloquial de qué hablamos con respecto a las misiones. Bueno, yo creo que cuando hablamos de misión es una tarea que uno tiene que hacer. Es decir, Jesús cuando asciende a los cielos le dice literalmente a los discípulos que ellos tienen que hacer. Le dice, bueno, yo tengo esta autoridad, toda autoridad me ha sido dada, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he enseñado. Esa es la misión de la Iglesia. Lo fue para los primeros apóstoles y lo es para nosotros hasta que Jesús vuelva. Es decir, esa es la misión. Ahora, cuando uno habla de la misión, existe una misión local y existe una misión transcultural, fuera de la cultura. Esto lo encontramos en el libro de los Hechos de los Apóstoles. En los primeros versículos del capítulo 1, Jesús dice, me seréis testigos, y me encanta la forma en que lo dice la Nueva Versión Internacional, porque dice específicamente, me seréis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La Reina Valera dice, me seréis testigos en Jerusalén, en Judea. Y la palabra tanto habla específicamente de la misma circunstancia en el mismo momento histórico. ¿Por qué? Porque muchas veces la Iglesia ha pensado, y en algunos momentos aún hoy yo creo que piensa, que mientras yo no termine de evangelizar mi ciudad, no puedo pensar en los países del exterior. Pero el texto no está así.
Es decir, cuando uno sigue avanzando en el texto bíblico, se da cuenta de que así lo entendieron los apóstoles. Se quedaban en Jerusalén y se quedaron ahí hasta que Dios tuvo que iniciar la persecución con Esteban en Hechos 8, y lo vemos reflejado en Hechos 11, donde literalmente el texto Lucas se encargó de mostrar el error de los apóstoles, porque dice que los que fueron esparcidos con motivo de la persecución que surgió por causa de Esteban, fueron para diferentes lugares y no le predicaban a nadie que no fuera judío. ¿Por qué? Porque ellos tenían que la salvación era para los judíos. Venía de los judíos y era para los judíos. Y las otras naciones, bueno, ya eso es un problema de ellas, verán cómo hacen. Pero no, la iglesia desde el nacimiento, desde el momento en que Jesús muere y resucita, ha sido enviada por Él a todas las naciones. O sea que en pocas palabras, pastor, podemos decir que un misionero es un testigo que declara las buenas noticias de Jesús. O sea, cuando hablamos de 25 años de misiones, son 25 años en el que ustedes asumieron ese llamado de salir de su entorno para anunciar a Cristo, para ser testigos donde quiera que vayan, ¿no? de Cristo. Yo creo que, o sea, es importante, porque a veces, por ejemplo, yo cuando escucho personas que dicen, es que yo no tengo el llamado. Digo, que tú tienes una Biblia distinta de la que tengo yo. Porque todos hemos sido llamados a predicar el Evangelio, a ser discípulos, bautizarlos y enseñarles. Todas las Biblias dicen lo mismo. No puede ser que a mí Dios me diga una cosa y a ti te diga otra. No tiene mucho sentido. Pero sí lo que sucede es en qué rol yo intervengo en ese versículo. Porque no podemos ir todos a las naciones, porque no. Es decir, hay un principio, y es que cuando hablamos en la Escritura respecto a las personas que fueron enviadas por la iglesia, ahí hay un punto muy importante que tiene que ver con que quien va a las misiones es la iglesia, no es una persona. La iglesia elige a alguien y es enviada. Encontramos claramente que los discípulos fueron escogidos por Jesús. Los misioneros, los dos primeros son Bernabé y Pablo, son escogidos por el Espíritu. Jesús ya no estaba. Hechos 11, ellos están allí. Hechos 13, dijo el Espíritu, apartadme a Bernabé y a Pablo para la obra a lo que los he llamado. Ahí parten, ellos son los primeros misioneros enviados por el Espíritu. ¿Y qué dice? Habiéndole impuesto las manos, les enviaron. Es decir, el Espíritu llama, la iglesia reconoce el llamado y ahí tienes un misionero. No existe tal cosa como Dios me llamó, yo me voy y soy misionero. No, es siempre la iglesia que reconoce y envía. Y esto fue uno de los problemas que nosotros encontramos porque nuestra conversión fue, como dije, a mediados de los 80, pero, bueno, Argentina, tristemente, la cuestión de la economía en Argentina es un electrocardiograma. Es decir, nunca se sabe qué es lo que va a pasar, si va a haber esto, si va a haber el otro, si hay estabilidad con el dólar, cuánto cuesta, es una locura. Y en nuestra conversión, a mediados de los 80, nos convertimos y fuimos sirviendo al Señor en la iglesia donde nos convertimos. Después yo era empleado de banco y fui trasladado a otra ciudad y seguimos allí, ya comenzamos con funciones pastorales en este segundo periodo, por así decir. Y en 14 años de iglesia nunca habíamos escuchado una prédica sobre misiones. Nunca, en 14 años de iglesia. Por eso digo, lo normal es que todo el mundo piense en lo local. Lo local, ¿sí? Y lo que sí nos pasó en ese momento es que separadamente, tanto Susana como yo, empezamos a percibir inquietud espiritual,
que no le encontrábamos el motivo, que ella lo manejó por su lado, yo por el mío. Nunca nos sentamos a hablarnos. Y cuando nos sentamos a hablar, nos dimos cuenta que a los dos nos estaba pasando exactamente lo mismo. Era una sensación de que Dios quería que fuéramos a otro lugar a predicar el Evangelio. Digo, pero yo tenía 41 años, teníamos nuestra hermosa casa en Argentina, tener casa, coche nuevo, una casa no un piso, una casa de dos pisos. De 2 plantas. De 2 plantas, sí. Una casa de 2 plantas, un auto nuevo, piscina. No es de todos los argentinos, te lo puedo garantizar. Nosotros teníamos un excelente pasar en Argentina y mi perspectiva era servir al Señor y esperar que volviera. Ya está. Eso era lo que yo tenía en mente hasta el año 2000. Conocí al Señor en el 86. Los primeros 14 años sirvo al Señor, éramos pastores, ok. Y de pronto, una vez que teníamos todo lo que cualquier argentino desea, Dios dice, ok, ahora quiero que dejen todo lo que tienen y vayan a predicar en otro lugar. Y bueno, para nosotros fue una segunda conversión, literalmente, fue una segunda conversión. Y empezamos a comprar libros sobre misiones, asistir a cuántos congresos misioneros podíamos, hablar con misioneros, correos electrónicos. En esa época estaban empezando a salir los correos electrónicos y toda una serie de cosas que para nosotros era un mundo nuevo. Un mundo nuevo. Y claro, eso nos empezó a involucrar y en los primeros tiempos, recuerdo que en la iglesia donde estábamos, había una hermana que ella era la que tenía el llamado misionero, ¿no? Y claro, cuando nosotros entendimos la misión, no es que tuvimos un llamado, entendimos la misión de la iglesia. Es una enorme diferencia entre tener el llamado y entender la misión. Sí. Cuando uno entiende la misión, no necesita el llamado, estás dentro de. Y recuerdo que en una oportunidad el pastor de la iglesia vino a decirnos que ella le había dicho, no sé más qué hacer con ellos. Todo el día hablan de lo mismo, todo el día hablan de lo mismo, es como que... Y entonces, claro, fue bastante complicado para ella, pobrecita. Y también para nosotros, porque no entendíamos nada, nadie en la iglesia nos entendía, pero cuando íbamos a las misiones decíamos, esto es lo que yo quiero. Este es nuestro lugar. Este es nuestro lugar, este es nuestro lugar, así. Y nos martillaban siempre en todos los congresos que teníamos la necesidad de ser enviados, no irnos como nosotros. No autoproclamarse. No. Ustedes tienen que encontrar una iglesia que los envíe. Y la iglesia que te envía, la iglesia te acompaña económicamente. No es que solamente te envía y te pone las manos, no. Sí. Es muy fácil, yo te envío y arreglate como pueda. No. La iglesia que reconoce tu ministerio tiene que ayudarte económicamente. No con 10 euros por mes, no. Con algo significativo. Tiene que darte algo significativo que represente un esfuerzo para la iglesia y un pequeño colchón para ustedes. Sí. Bueno, imagínate, año 2000-2001 en Argentina. Una de las peores crisis, con casi 1000% de inflación. Tú vienes de Venezuela, sabes lo que estoy hablando. ¿Sí? Las iglesias llamaban por teléfono a los misioneros y le decían, no les podemos más sostener, vuélvanse. Y en medio de eso Dios nos decía a nosotros, salgan. Sí. Digo, esto es una locura, todos se vuelven y yo tengo que salir. ¿Cómo puedo hacer eso? Y ahí comenzamos todo un recorrido que justo pensando en la posibilidad de esto que decías, lágrimas, sudor, sufrimiento, puertas cerradas. Y yo digo, realmente, o Dios está en esto, o nosotros estamos locos, porque no tenía ningún sentido. Y ahí es donde, de alguna manera, empezamos a profundizar conceptos del sufrimiento. ¿Por qué? Porque es algo tan glorioso el servir a Dios, que si no hay sufrimiento al medio, yo tengo mis dudas que venga de parte de Dios. No, es como para valorarlo. Ahora, pastor, yo le tengo una pregunta que, bueno, siempre se la había querido hacer y ahora que estamos en grabación, es la oportunidad. No, un poquito de broma. Cuando usted habló y dijo, Eileen, bueno, la iglesia tuvo que haber
tuvo que pasar una persecución para salir, ¿no? Pero pone por otro lado el llamado que tuvo Pablo directamente del Espíritu. Yo le pregunto, en la actualidad, hoy en día, vivimos en un lugar de privilegio donde llegan muchos misioneros que han sido enviados, pero llegamos muchos también como yo, que a mí no me envió nadie, que yo no vine por una misión, pero que quizás al día de hoy yo puedo sentir que yo soy parte de esa iglesia que fue perseguida. O sea que la situación de mi país la puedo comparar como el pez que se tragó a Jonás y luego lo escupió donde Dios quería que estuviera. Yo no puedo presentarme como misionera. No, y fue uno de los duelos y de los lutos que yo tuve que vivir, porque yo dije, yo salí de donde Dios me tenía con un ministerio, ¿a qué? No, pero al día de hoy yo siento que era parte del plan de Dios. Claro. Entonces, ¿cómo pudiéramos llamar o cómo les pudiéramos decir a esos hermanos cristianos que nos están viendo, que no están en su país de origen, que no pertenecen a ese grupo que también es bastante grande, que han salido de su país de origen y luego se han desconectado de los caminos del Señor porque los ha absorbido ese cambio, ese sistema, sino los que han permanecido y que están siendo útiles donde están? ¿Cómo se les llama entonces? No podemos ponerles un título de misioneros, pero están haciendo una obra. Bueno, vuelvo sobre el tema. Es decir, si nosotros nos detenemos en el concepto, es decir, hoy vivimos en un tiempo histórico en el que todo se centra sobre la persona, ¿sí? Y cuando yo voy a la lectura del Nuevo Testamento, es comunitario, no personal, ¿sí? Es decir, Dios nunca ve a una persona por encima de la iglesia. Siempre Dios ve la iglesia y la persona es parte de la iglesia. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque cuando nosotros pensamos en una persona que viene específicamente por una situación de guerra, porque tienes aquí un pariente enfermo y viene a cuidarlo, no viene por esa misión, pero es un cristiano totalmente comprometido. Entonces, por ejemplo, si yo estuviera 20 años enviado por una iglesia y no hubiera fundado ninguna iglesia y no estoy pastoreando una iglesia y no estoy totalmente involucrado en la obra de Dios, ¿para qué me envió a la iglesia? Yo tengo esa responsabilidad. De hecho, yo hasta el día de hoy envío noticias a la iglesia que me envió hace 20 años. Aunque la iglesia hace 7 años que no me envía más ningún tipo de ofrenda. ¿Por qué? Porque siempre la propuesta que yo hice cuando salí es, en la medida que nosotros necesitemos el apoyo económico, porque no lo tenemos, vamos a necesitar que la iglesia nos ayude. Nosotros llegamos y teníamos una parte del sostén y yo tuve trabajo secular y mi esposa también. Para compensar claro. El gasto, claro, porque, que es vivir fuera, ¿no? Claro, al venir desde Sudamérica para aquí, yo fui empleado de banco, director de escuela, mi esposa profesora de secundario, y ella se fue a cuidar ancianos y yo a trabajar como electricista, a dormir arriba de cartones cuando llegamos. Claro, porque es la realidad. Esa es la realidad que me tocó vivir. Que sale de su país, ¿no? Pero cuando yo dormía arriba de cartones, yo entendí claramente lo que Pablo dice en Romanos 12, que ofrezcamos nuestro cuerpo en sacrificio vivo, que es nuestra adoración racional a Dios. Yo estaba ahí, acostado sobre cartones, con la cabeza arriba de un paquete así de cables, y esa era mi manera de mostrarle a Dios, Señor, yo te amo y por eso estoy acá. Yo estaba tranquilo en mi casa, con aire acondicionado, piscina, esto, el otro. Digo, no, yo no quiero eso. Entonces, la recomendación para aquella persona que no salió con un propósito tan claro como ustedes, que salieron con un propósito muy claro. La recomendación para aquella persona que salió por otros motivos y ahora se encuentra en otro lugar, ¿qué le diría a usted? O sea, únete a una iglesia, trata de ser... Lo que hiciste tú. Bueno, pero la gente no lo conoce. Bueno, yo siempre, ayer justamente hablaba con un matrimonio
y le planteaba justamente esta perspectiva. Es decir, cuando uno llega a un lugar, ¿sí? Nosotros vinimos con la obligación, entre comillas, de plantar iglesias. Ujú. Es decir, yo no podría hoy decir yo soy misionero, o sea, estuve 20 años en Europa, no planteé ninguna iglesia. ¿Qué estás haciendo? O sea, no, bueno, yo colaboro con... No. O sea, ¿No puede un misionero sumarse a otra iglesia y ser parte del equipo que sostiene la iglesia? claro que sí, porque depende para qué lo mandó la iglesia. Porque existe de pronto también, por ejemplo, hay lugares donde el misionero ni siquiera puede decir que es misionero. Claro, por Y la... entra como agente inmobiliario, vendedor de café, lo que sea, y de pronto no puede levantar una iglesia. ¿Por qué? Porque Porque el lugar no claro, es permitido. nosotros, en nuestro caso, fuimos enviados con la perspectiva de fundar una iglesia. Y eso fue lo que hemos hecho, gracias al Señor, en 2 oportunidades, en Italia, en el 2005 y en el 2007-2008, una en la Toscana y otra en el norte, cerca de Milán. La primera cerca de Florencia, la segunda cerca de Milán. Y bueno, después en el 2007 nos vinimos al norte, nos asentamos en Monza, y en el 2008 se enferma Susana y ahí es como que de pronto todo lo que teníamos de proyección tuvimos que necesariamente pararlo porque era literalmente... Había otra necesidad en ese o sea, momento. Si hay algo que hemos aprendido en ese sentido es el hecho de que claramente nunca la obra de Dios puede estar por encima de la familia que lleva a cabo la obra de Dios. O sea, no existe tal cosa como yo tengo un llamado, abandono a mi esposa y me voy. No, yo tengo que amar a mi esposa como Cristo amó a la iglesia. Sí. No como amar como a la iglesia como Cristo amó a la iglesia. No. Yo tengo que amar a mi esposa. Ahora, pastor, como familia, porque, bueno, teníamos 5 minutos, pero podemos tener esta idea. ¿Cómo lo vivieron como familia? Porque puede ser que usted tenía el llamado, su esposa tenía el llamado, pero tenían hijos, ¿no? Que podían decir, pero nosotros no nos sentimos identificados en ese llamado. Sí. Bueno, fue por etapas, claramente. Yo vine en el 2002, estuve 15 días aquí en España y estuve 15 días en Italia. Y porque no sabíamos dónde. Lo primero que hicimos fue recoger, yo soy nieto de italianos, tuve la ciudadanía italiana. Entonces ya con eso teníamos entrada libre a Europa. Entonces pensamos, o España o Italia. Muy bien. El Señor nos mostró que era Italia. Cuando volví a Argentina, Susana me dijo, nosotros no queremos ir a Italia, queremos ir a España. Y mis 3 hijos dijeron, nosotros no queremos ir a Italia, sino a España. Y yo dije, bueno, Señor, si hablaste conmigo, por favor, ahora te toca hablar con ellos. Y no volvimos a hablar del tema. El tema es que unos días después la encuentro a Susana llorando, yo pensé que se había muerto algún familiar, y ella dice, yo quiero también ir a Italia, y bueno, tú sabes que cuando una mujer quiere algo en casa, que los hijos lo adopten, es mucho más fácil que si lo quiere el esposo. Sí. Motivo por el cual después empezamos a estudiar italiano todo, y el tema era cómo salir de Argentina. ¿Quién nos iba a apoyar? No había una iglesia que nos quisiera apoyar. Por la situación económica del país. Era imposible. Y, oh casualidad, nosotros como pastores bautistas conocimos años antes a una iglesia de las Asambleas de Dios, una iglesia pentecostal de Brasilia. En el 2001 me invitan a una conferencia misionera. Yo fui para estar en la conferencia misionera. Cuando llegué allá me enteré que yo era uno de los predicadores de la conferencia misionera. Para mí era yo predicar sobre la obra misionera. ¿Qué iba a predicar? La mejor predicación que uno puede tener. Lo que el Espíritu estaba haciendo dentro de nosotros como familia. Termina la conferencia misionera, una iglesia de 3.000 personas, y el pastor dice, esta familia tiene un llamado misionero y nosotros le vamos a cubrir la mitad del sostén. Yo volvía
sea, venía el avión aquí y yo iba arriba del avión con las manos así porque una iglesia que no me conocía literalmente dice, le vamos a dar el 50% del sostén. Yo no lo podía creer. Vuelvo a Argentina e intentamos con las iglesias en uno, en el otro, en el otro, en el otro, en el otro, y no era posible. No era posible, no conseguíamos el apoyo. Entonces le propusimos a la iglesia de venir como obreros biocupacionales. Nosotros trabajar en lo que consiguiéramos y la iglesia nos aportaba la mitad del sostén. Y así hicimos y así llegamos, y con el paso del tiempo, a medida que la iglesia en Italia tuvo un poco más de estructura, fue ayudándonos económicamente. Nosotros, lógicamente, hicimos trabajos seculares de todo lo que hemos podido hacer. De varios tipos. Sí, es muy gracioso porque cuando no hemos salido de nuestros países de Latinoamérica, pensamos una realidad muy diferente Totalmente. a la que tenemos aquí, ¿no? Pero, sin embargo, pastor, usted ha hecho un relato de cómo salieron de Argentina, que es una de las banderas que tiene en su camiseta. Uh-huh. Ahora entiendo por qué tiene a Brasil también allí, ¿no? Porque fue es el puente, el canal que Dios usó para confirmar. Bueno, estas ese tres llamado. banderas, Cuatro banderas tienen. Este es mi origen, mi nacimiento. Este es el origen de nuestro ministerio. Este es el propósito. Y este es el refugio donde Dios nos permitió que Susana encontrara la sanidad. Que en otro programa vamos a hablar sobre ese tema. Ahora nos queda un minutito para cerrar, pastor. Puede ser que en un próximo programa, dentro de 1 o 2 años, usted tenga más banderas ahí, porque no conocemos el futuro. Claro, sí. No sabemos lo que Dios tiene preparado para nosotros. Sin embargo, pastor, en este minuto que nos queda, yo le quiero preguntar a usted, ¿lo volvería a hacer? Absolutamente sí. Entonces, ¿ha valido la pena el sudor? ¿Ha valido la pena las lágrimas? ¿Ha valido la pena el sufrimiento? Totalmente. ¿Usted diría nuevamente sí, acepto el llamado? Totalmente. Recuerdo que cuando nos dijeron que Susana no podía más vivir en Italia, me cuesta. Nos quedan 30 segundos, pastor, pero yo tengo un segundo programa con usted en donde me va a hablar específicamente de eso. Así que con eso cierre, vamos a comenzar el siguiente programa. Okay. Gracias por abrirme el corazón, gracias a ustedes por abrirme la ventana de su casa, de su lugar de trabajo, de su vehículo, y los espero en este próximo programa donde vamos a hablar de ese tema muy sensible para el pastor Daniel. Dios les bendiga, Dios les guarde y los esperamos nuevamente. Bendiciones.